proveedor que no teníamos nada que ver con eso. Después venía OEFA, vino hacia los dos y dijo, bueno, si quiere la comunidad que lo haga, si con la prueba demuestra que ustedes son culpables, ustedes lo tendrían que pagar. O sea, como que todo el gasto que ellos han invertido se los van a pasar. Y era como que nos quedamos como que, bueno, pues si no tenemos opción, que lo hagan. Y ahí recién la comunidad, como no quería gastar de su bolsillo, por más que se le había dicho que se les iba a pagar, dejó del tema. Pero de verdad, o sea, le dijeron, te van a pagar todo si es que esto prueba que está bien. Yo no sé cuál es la forma legal para decirle eso a la comunidad tampoco. Ahora, hay que tener en cuenta que en estos casos de las comunidades, digamos, estamos en el marco de un procedimiento administrativo sancionador neto, en el cual la administración pública tiene una suerte de ejercicio de fiscalización directamente con el administrado, ¿no? Hay solamente algunos casos en los cuales las comunidades han actuado como terceros, y ya al incluirlos como terceros al procedimiento ya de pronto pueden ser una suerte de parte del procedimiento, pero si no lo son de manera formal, en realidad allí la relación directa es administración y administrado. La comunidad ahí simplemente actúa como cualquier ciudadano, ¿no?, que pueda aportar una prueba y pueda participar. Por ese tema era que le decían, encuéntrame la prueba. Claro, porque en realidad el tema de la carga de la prueba primero está a cargo de la administración. Y si la administración no tiene cómo probar algo, simplemente se archiva el procedimiento. ¿No? Nosotros somos los que estamos, digamos, obligados a generar todos esos medios probatorios en la etapa de supervisión, porque en la etapa de fiscalización propiamente en el procedimiento ya se va a ver todo lo que se recabó antes. Y si aún así no tengo todos los medios probatorios para poder, digamos, determinar la responsabilidad, es en ese momento en que yo le voy a pedir al administrado directamente, mira, yo tengo todas estas pruebas, ¿no?, y todas estas pruebas me generan un indicio suficiente de que tú eres responsable. Y si tú eres responsable, pero me estás alegando que no en tus descargos, ya tú tienes la prueba, ¿no es cierto?, de revertir, o la carga de la prueba de revertir esa infracción. Y al revés, obviamente, de otros documentos que no hayas presentado antes, ¿no? Es más, también en la etapa de fiscalización yo podría decirle qué tipo de documentos son los que yo necesito a efectos de poder verificar bien los incumplimientos, ¿no?, y si estos responden, ¿no?, a un incumplimiento a la normativa ambiental o a los instrumentos de gestión. Por eso incluso en las medidas correctivas, ya posteriormente haber analizado la responsabilidad, en las medidas correctivas se le dice al administrado no solo la medida correctiva imponer, sino cómo debe acreditar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de que ya la remediación, pero ¿cómo acreditan la remediación? Que puede mandarles una foto, ¿no? Entonces una foto no me va a decir a mí que ya remedió, ¿cierto?, ¿no? Necesito un estudio técnico, ¿no?, una evaluación de monitoreo, por ejemplo, de la calidad del suelo, ¿no? Entonces sí existe una potestad por parte en este caso la administración, la dirección de fiscalización propiamente, a decirle qué tipo de documentos son los que tiene que presentar para desvirtuar, para corregir, ¿no?, para todo lo que está dentro de la etapa de fiscalización. Y bueno, otro tipo de medida administrativa que ya les comentaba anteriormente también es justamente el requerimiento de actualización de instrumentos de gestión ambiental. ¿Okay? La autoridad de supervisión puede dictar una medida para requerir al administrado iniciar el trámite de actualización del instrumento de gestión ante la autoridad competente para emitir la certificación cuando identifique que los impactos ambientales negativos generados difieren de manera significativa con los declarados en la documentación que propició la certificación ambiental. En el tema de requerimiento de actualización de instrumento de gestión ambiental, como les comentaba, también hemos tenido casos, muy pocos casos en realidad en los cuales se ha evaluado esto, porque previamente lo que se hace y lo que se estima conveniente es justamente sostener, ¿no?, ese tipo de reuniones, de pronto de ya una colaboración más eficaz a través del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, que básicamente la autoridad en el caso de la certificación a efectos de ver cómo incluso se debe interpretar las obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos de gestión, porque muchas veces, y justamente hace poco teníamos una reunión con SENACE respecto de esto, ¿no?, que
que a lo largo de toda esta trayectoria que ya tiene OEFA, ya tenemos identificado muchas inconsistencias respecto a las obligaciones, no solamente vacíos, sino también inconsistencias referidas a obligaciones ambientales que de manera como están redactadas nos impide a nosotros fiscalizar. Incluso hay obligaciones ambientales que están redactadas de manera negativa, ¿no? Entonces es muy complicado para la autoridad de fiscalización y de supervisión poder supervisar y posteriormente fiscalizar el incumplimiento de este tipo de obligaciones. A veces en realidad nosotros podemos ver, ¿no?, tipos de incidentes, emergencias ambientales u otras situaciones que impliquen un incumplimiento del instrumento de gestión, que lo advertimos en ese momento. OEFA trata de generar los medios probatorios en la etapa de supervisión, pero posteriormente esto no queda ahí, ¿no? Esto luego es parte de una revisión por parte de la autoridad que instruye el procedimiento, que es la autoridad de la Dirección de Fiscalización. Entonces, ya allí el tema deja de ser técnico, ¿no? Ya pasa a ser un tema legal, y a veces en el tema legal ya necesitamos tener medios probatorios consistentes, obligaciones ambientales que estén redactadas de manera adecuada a efectos de que nosotros podamos ejercer esa labor de fiscalización. A veces incluso al interpretar los compromisos ambientales podríamos desnaturalizar lo que realmente nos quiere, lo que en su momento el certificador quiso aprobar en su momento respecto a ciertos compromisos. Entonces es muy importante aquí ya el rol del certificador en la etapa de fiscalización, ¿no? Entonces, si bien existe este mecanismo que es el requerimiento de actualización de instrumentos de gestión ambiental a efectos de que ya el administrado pueda, ¿no?, realizar su trámite ante la autoridad de certificación, en realidad esta es una medida que también se tiene que adoptar de manera residual, porque paralelamente debe haber una gestión integrada con los demás actores, ¿no?, de la gestión ambiental, a efectos de que justamente podamos retroalimentarnos y que como resultado de ello se pueda generar una fiscalización de manera más eficiente, ¿no?, con compromisos ambientales, no solamente con instrumentos de gestión ya actualizados y de pronto más actuales, sino también con la participación, incluso desde mi punto de vista, la participación en ese proceso de certificación del fiscalizador, ¿no? A mí me parece que dentro del procedimiento de certificación debería haber una participación de OEFA, ¿no?, porque somos en realidad quienes aplicamos directamente en el marco de un proceso cómo es que se debe interpretar una u otro compromiso ambiental, depende de lo que resulte, ¿no?, lo que se verifique en campo. Entonces sí, particularmente en esta gestión lo que se está tratando es de tener una relación más integrada con los actores de la certificación a efectos de que OEFA pueda tener una participación en este procedimiento, ¿no? Es a lo que se quiere llegar a efectos de todos estar más integrados, ¿no? Y bueno, regresando al tema de las medidas correctivas, los tipos de medidas correctivas son aquellas medidas de adecuación, no sé muy bien, pero son aquellas que pretenden que el administrado pueda adecuar sus actividades, ¿no?, a determinados estándares. Voy a ver si le coloco. Las medidas de adecuación, como les decía, lo que pretenden es justamente que el administrado adopte las actividades a sus estándares determinados, son las que se dictan de manera común en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores. Y bueno, en realidad todas estas medidas correctivas poseen lineamientos actualmente, ¿no?, que han sido aprobados por la resolución del Consejo Directivo, que es el lineamiento para la aplicación de medidas correctivas, y que establece todos estos tipos, ¿no? Las medidas de adecuación, como ya les señalaba, las medidas de paralización, que justamente tienen por objetivo neutralizar la actividad, ¿no?, neutralizar la actividad que pueda generar un daño ambiental, ¿no? Ya. Las medidas de restauración, ¿no?, en el caso de las medidas de restauración, tienen como principal objetivo restaurar, rehabilitar o reparar la situación
que haya podido ser alterada, y las medidas de compensación ambiental que, bueno, sustituyen el bien ambiental que haya sido afectado, ¿no? Bueno, aquí tenemos las medidas de adecuación, ¿no? Que, como les decía, tienen por finalidad adaptar la actividad, ¿no?, a estándares determinados. Un supuesto de ello es el daño y la infracción. Bueno, en realidad, en el caso de las medidas de adecuación, son las que son impuestas frente a un daño o infracción que hayan causado una menor afectación al ambiente. Y un ejemplo, por ejemplo, de ello que se ha estado viendo en el marco de procedimientos son, por ejemplo, en el caso de inadecuado manejo de residuos sólidos, ¿no? Podemos tener una medida de adecuación que esté dirigida a que el administrado pueda acreditar, ¿no?, que ya posteriormente ha revertido esta situación. De pronto, en el caso del almacenamiento de residuos sólidos, habiendo realizado o adoptado la estructura que corresponde de acuerdo al reglamento, por ejemplo, colocar contenedores, ¿no?, en el almacén de residuos, dictar cursos de capacitación, por ejemplo, al personal encargado de la gestión y manejo de residuos, a efectos de que justamente esto tenga por consecuencia que el administrado pueda adoptar, ¿no?, el cumplimiento de la normativa, los estándares justamente establecidos tanto en el reglamento como en la Ley General de Residuos Sólidos. En ese caso. En el caso de las medidas de cese, estas tienen por finalidad cesar o neutralizar la actividad, como les decía, para evitar que continúe la afectación al ambiente. Los ejemplos de ellos, básicamente, la paralización de actividades, puede ser el decomiso de bienes, puede ser también el cierre temporal o definitivo del establecimiento. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre para este tipo de supuestos y que en algún momento se dictó una medida de este tipo fue en el caso de exceso, por ejemplo, de límites máximos permisibles, ¿no? Se veía que de pronto el sistema de tratamiento no funcionaba de manera correcta, ¿no? Entonces se vio que en un periodo de tiempo bastante amplio se habían excedido bastantes tipos de fluentes en bastantes parámetros, entonces aceites y grasas, DBO, DQO, entre otro tipo de parámetros, y a una escala mayor, ¿no?, bastante, que representaba una alteración del componente bastante elevada. Entonces, si yo verifico que la causa que origina ello es justamente que el sistema de tratamiento no esté actuando de manera idónea, ¿no?, como corresponde, porque de pronto no se han realizado los mantenimientos correspondientes, y esto pues me está generando esto, podría dictar una medida de este tipo, ¿no?, una paralización de esa actividad, por ejemplo, propiamente si me está generando una contaminación a gran escala, ¿no? Es un ejemplo de ello, por ejemplo. Una consulta. Sí. Una medida preventiva también puede ser el cese de actividades. ¿Una medida preventiva? Claro, o sea, el cese de actividades, la paralización de actividades. Preventiva te refieres en la etapa de supervisión, ¿no es cierto? Claro. Sí, también podría ser recuerden que este tipo de medidas estamos hablando en el marco de un procedimiento administrativo, pero en el marco de la supervisión también podría dictar a través de una medida preventiva, teniendo en cuenta que justamente hay un inminente peligro, no de daño y de todo eso, puedo yo dictar una medida de este tipo, ¿no? Es un ejemplo en realidad para poder diferenciar una medida de adecuación con una medida de cese como esta, pero eso no excluye que en la otra etapa previa yo sí pueda dictar una medida de este tipo también. La medida de cese se hace ya cuando se ha iniciado el proceso. Así es, este tipo de medidas, ¿no?, estos tipos de medidas correctivas, ¿no?, que son las medidas de adecuación, de paralización o de cese, la de restauración y de compensación, todos este tipo de medidas correctivas, que son 4, ya son dictados en la etapa del procedimiento administrativo sancionador. O sea, cuando ya determiné responsabilidad administrativa, básicamente. ¿Ok? Y bueno, una medida de restauración tiene por finalidad justamente revertir los impactos ambientales negativos causados por la actividad, ¿no? Y en realidad la
diferencia entre esta medida de restauración y la medida de compensación que vamos a ver posteriormente es que el bien todavía el bien afectado es todavía un bien recuperable. Un ejemplo, por ejemplo, de una medida de restauración podría ser como el que se coloca aquí, ¿no? Que es formular y ejecutar un plan de rehabilitación, ¿no? De la totalidad de los componentes, por ejemplo, bueno, en este caso componentes mineros involucrados para alcanzar las características de un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y conservación del paisaje, ¿no? Son medidas de restauración ambiental. La diferencia entre esta y la que vamos a ver posteriormente, como les comentaba, es que en este caso el bien afectado no es recuperable. Entonces, a través de una medida de compensación, trato de generar, ¿no? otro tipo digamos, de bien que de pronto pueda retornar el ecosistema que yo tenía antes. No sé si de pronto han podido ver el caso, fue un caso bien sonado en OEFA, el caso de la laguna de Chanchococha, ¿no? Por ejemplo, ese es un claro ejemplo de lo que es una medida de compensación ambiental, ¿no? La laguna en ese caso ya había sido totalmente contaminada, había desaparecido totalmente, ¿no? El ecosistema ya había sido alterado a través de esa actividad petrolera y se dictó una medida de compensación dirigida a que el titular de la actividad pueda, a través, ¿no? de crear, ¿no? Lo que había, en este caso el ecosistema que había perjudicado, crearlo en otro punto a efectos de poder compensar todo ese paisaje que había sido alterado justamente por la actividad, ¿no? Ese es un claro ejemplo. En este caso de la laguna de Chanchococha hubo un bien afectado no recuperable, ¿no? Evidentemente ya era algo que no se podía recuperar a nivel técnico, y esa es la diferencia con una medida de restauración, ¿no? Que en la medida de restauración yo puedo nuevamente reforestarlo a través de mis planes de revegetación. ¿Qué es lo que se ve, por ejemplo, posteriormente a que ya cesa la actividad, ¿no? Y el titular de la actividad tiene que, por ejemplo, ¿no? presentar un plan de abandono? En el plan de abandono tiene que contemplar medidas de restauración, de pronto plantar especies, ¿no? Las especies que en su momento fueron deforestadas, a efectos de nuevamente dejar el lugar tal cual o muy cercano a como lo encontró antes del inicio de la explotación de la actividad petrolera, ¿no? Más o menos por ahí la diferencia. Y bueno, este es básicamente el proceso del actual dictado de medidas correctivas. ¿Ok? Y en el caso de la imposición de medidas correctivas, ahí quería hacer una diferencia, ¿no? Actualmente todavía se encuentra vigente, ¿no? La ley 30230, que justamente establece en este caso, ¿no? Vamos a verlo, los siguientes 3 supuestos de excepción, que son que el administrador no cuente con instrumentos de gestión ambiental, que pueda ser reincidente o que la infracción que haya causado el titular de la actividad haya generado un daño real en la vida de la salud. Cuando estamos en este supuesto, estamos ante un procedimiento administrativo sancionador ordinario, que básicamente es aquel que impone una multa, ¿no? De frente. No determinamos la responsabilidad y imponemos una medida correctiva, sino determinamos la responsabilidad e imponemos una sanción. En este caso, en estos 3 supuestos, que el administrado realice actividades sin contar con instrumento de gestión, o el administrado sea reincidente, o que la infracción haya causado un daño real o a la vida o a la salud, tenemos este flujo del procedimiento. OEFA verifica, ¿no? La existencia de una infracción ambiental. Como consecuencia de ello, impone una sanción y una medida correctiva, una multa, ¿no? Una sanción de multa que puede ser reducida en el 50%, depende de que sea, ¿no? pagada en el plazo establecido, y ante el incumplimiento, ¿no? de una medida correctiva va a existir un procedimiento posterior de imposición de multas coercitivas, ¿no? Las multas coercitivas son impuestas de manera sucesiva y limitada en el tiempo, siempre y cuando el administrado, en el plazo otorgado por la administración, no cumpla con el efecto, así ilimitadamente en el tiempo. Y el flujo actual, que es el que se sigue en el caso del procedimiento
procedimiento ordinario, es decir, que no se encuentren dentro de estos tres supuestos, ¿no? Para todas las demás obligaciones que estén bajo el ámbito de la fiscalización ambiental, tenemos este procedimiento, ¿no? La OEFA verifica nuevamente la existencia de infracciones ambientales, determina, ¿no?, la responsabilidad administrativa e impone medidas correctivas. No hay multa en esa etapa, recuerden que aquí sí hay multa de frente, acá no. Y recién ante el incumplimiento de la medida correctiva se impone la multa. No cumple con la medida correctiva, no cumple con la multa, con la medida correctiva y se pone estas multas de manera coercitiva. La diferencia entre este flujo y el otro es básicamente la etapa de sanción, la sanción monetaria. En el caso de estos tres supuestos, como les vuelvo a repetir, la multa es dictada de manera inmediata, no tengo por qué esperar que incumpla la correctiva. Y en el anterior, sí determino responsabilidad, impongo la correctiva, doy un plazo para el cumplimiento y ante eso ya vienen las multas coercitivas, ¿no? Este es el flujo actual de los procedimientos que se tienen en OEFA. Y bueno, y los criterios para el dictado de las medidas correctivas ya todos los conocemos, ¿no? Básicamente la razonabilidad y la proporcionalidad. La razonabilidad en realidad está enfocada en el análisis técnico, ¿no? En el análisis técnico que debe hacer la autoridad de fiscalización respecto del desempeño ambiental de la empresa, ¿no? Adecuación de las medidas correctivas a la finalidad propuesta, no generación de sobrecostos a los administrados más allá de los estrictamente necesarios para el cumplimiento de la obligación ambiental, y que bueno, esto también, digamos, está dentro del principio de costo-beneficio que les hablaba al inicio de la sesión, ¿no? Y bueno, el respeto al ámbito libre de decisión de las empresas en cuanto a la gestión ambiental y el otorgamiento de plazos razonables, ¿no? En realidad, para el dictado de una medida correctiva se debe guardar justamente correlación entre estos dos aspectos, ¿no? La razonabilidad y la proporcionalidad. Y bueno, la predictibilidad es no solamente para la imposición de medidas correctivas, en realidad la predictibilidad es un principio, ¿no?, que ordena el procedimiento administrativo general a efectos de que los pronunciamientos que sean dictados por todas las entidades del sector público puedan ser conocidos por el administrado y a su vez, luego de este conocimiento por parte de ellos, ya sepan cómo actúan frente a las obligaciones fiscalizables que son materia de fiscalización, ya sepa el administrado cómo es que el OEFA actúa frente a ello. Es decir, lo que se quiere lograr es que el administrado, frente a un incumplimiento de su obligación, ya sea de la normativa o del instrumento de gestión, ¿no?, ya sepa cómo va a actuar el OEFA, ¿no?, ya sea de manera preventiva, mediante el dictado de una medida administrativa, o incluso ya si posteriormente a ello está inmerso en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, ya también el administrado conozca que en el marco de dicho proceso se les va a dictar una medida correctiva y bueno, obviamente también una sanción de ser el caso que corresponda. Entonces es muy importante que en el dictado de medidas correctivas se tenga en cuenta esto, ¿no? Una predictibilidad, como les decía, respecto a que el administrado conozca que frente a su actuar negligente o de pronto que pueda representar un impacto ambiental negativo en el ambiente, la administración pública va a responder de cierta manera, ¿no? Y en el caso de la razonabilidad y proporcionalidad, está de cara a la administración, ¿no?, para que la administración pueda sustentar de manera técnica y legal el porqué de la razonabilidad del dictado de una medida correctiva en específico, ¿no? Y bueno, aquí algunos ejemplos de medidas correctivas que podrían ser dictadas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del sector hidrocarburos, lo que comúnmente se ve como infracciones, lo que les comentaba, ¿no?, superar los límites máximos permisibles de fluentes domésticos, ¿ok? Y como medida correctiva, lo que comúnmente se ha impuesto son estos, ¿no?, construir, implementar un sistema de tratamiento de efluentes a fin de que se cumpla con todos los parámetros regulados por la normativa ambiental. Esta es una medida correctiva destinada justamente a revertir, ¿no?, a revertir ya de manera posterior el exceso de estos límites máximos permisibles en el caso de fluentes domésticos, ¿no?, que bueno, son a través de la PETA. Otro tipo de medida, que en este caso ya es una medida de compensación. La infracción en este caso es afectar con hidrocarburos líquidos un cuerpo de agua, ¿no?, causando la pérdida ecológica, reparar el ecosistema de Chococha. Lo comentaba el ejemplo de Chanchococha hace poco.
Y bueno, la medida correctiva de compensación es generar, ¿no?, un nuevo cuerpo de agua y proteger el área de influencia del lugar afectado, de acuerdo a un estudio hidrogeológico que determine los alcances de la compensación ambiental a ser efectuada. Es una medida correctiva de compensación.